Si tienen sus Biblias, les invito que me acompañen en el libro de Filipenses, capítulo 1. Estaremos ahí en unos momentos. Hoy terminaremos una serie de mensajes que empecé, ya van cuatro meses atrás, sobre la vida y la muerte. Y en los mensajes anteriores hemos tratado de comprender un poco mejor la muerte y el morir. Como cristianos es importante cómo entendemos estos temas difíciles. Es importante porque es una forma de medir cómo nosotros vemos el Evangelio de Jesucristo. En los últimos 3 mensajes iniciamos un viaje de recuerdo y, espero, de descubrimiento. Queríamos recordar lo que Dios hizo por nosotros y el Espíritu Santo está haciendo en nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero estos mensajes también han sido un viaje de descubrimiento, porque a través de ellos hemos podido ver que Dios habló sobre estos temas. Él no se ha quedado callado. Ha sido mi esperanza que si podemos comprender mejor la esperanza de la cruz, no temeríamos el pavor de la tumba. Y hoy concluiremos, al menos por ahora, nuestra investigación de estas realidades. Mientras nos preparamos para el mensaje de hoy, creo que es importante tomarnos un momento y reflexionar sobre dónde hemos estado. En el primer mensaje vimos cómo Jesús ganó la victoria sobre la muerte. Y debido a esa victoria, no tenemos que temer a la muerte. La pena del pecado ha sido derrotada y podemos vivir en fe hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Luego consideramos lo que el apóstol Pablo dijo sobre cómo vemos nuestras vidas como cristianos. Cuando aceptamos la obra de Jesús, lo que estamos aceptando es que ya no vivimos para nosotros mismos. Cristo ahora vive en nosotros y a través de nosotros. Porque cuando nos sometemos a Jesús, nuestras vidas han sido entregadas a Jesús. Ya no le decimos a Dios lo que queremos, o por lo menos no debemos decirle a Dios lo que queremos. Dios nos dice lo que Él quiere de nosotros. Y finalmente, la última vez discutimos cómo tenemos que empezar a aceptar que el tesoro que buscamos no se encontrará en este mundo. El tesoro que Dios ha prometido lo ha puesto dentro de nosotros. Y Dios nos está guiando hacia ese momento en el que salimos de esta vida hasta la vida eterna. A medida que maduremos en nuestra fe, deberíamos desear cada vez menos los lujos de este mundo. Ahí es donde hemos estado. Pero hoy vamos a ver un aspecto más de la vida y la muerte como discípulos de Cristo. Veremos lo que significa vivir nuestras vidas como si todo lo que Dios dice fuera cierto. Ese es nuestro desafío hoy. Veremos un pasaje de la carta de Pablo a los Filipenses. En esta carta, Pablo está reflexionando sobre lo que él había estado experimentando en su vida hasta ese momento. Y vamos a ver que a través de los años, Pablo dio a su vida como un proceso de refinamiento. Y vamos a ver y escuchar lo que él había aprendido sobre este tema de la vida y la muerte. En capítulo 1 de la carta de los Filipenses, empezaremos en el versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo,
Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Que Dios bendiga su palabra en este día. Al considerar estas palabras del apóstol Pablo, me gustaría hablarles hoy sobre el tema: la muerte no es el problema. Mi miedo de la muerte es. La muerte no es el problema. La carta de los Filipenses es una carta interesante, y una de las razones por las cuales se considera una carta interesante es que se llama una carta de gozo. Para mí, yo encuentro esa descripción muy interesante, porque cuando Pablo escribió esta carta, era prisionero de Roma y estaba encarcelado cuando puso bolígrafo a papel. A pesar de esta situación, Pablo pudo ver las circunstancias de su vida y dar gloria a Dios. Tenemos una pista del por qué Pablo pudo haber estado en la cárcel. Puede ser porque la gente lo acusaba de causar problemas a los funcionarios en las ciudades en que él ministraba. Y mientras estaba en prisión, le llegaban informes de que algunos estaban predicando de maneras que no eran para Jesús. Estaban predicando por motivos egoístas. Y Pablo dijo que a él no le importaba si la gente estaba predicando el evangelio por razones egoístas o no. Mientras se predicase el evangelio, Dios lo usaría para promover sus propósitos. Eso para mí yo lo encuentro muy interesante, que Dios puede usar a la gente y no importa sus motivaciones. La perspectiva de Pablo es una que debemos, mejor dicho, aprender. Tenemos que empezar a pensar de manera diferente sobre los eventos de nuestras vidas. Como resumen de lo que quiero tratar de decirle hoy es esto: yo creo que nuestras luchas con la muerte y el morir dicen más sobre lo que creemos acerca de Dios que cualquier otra cosa. Si no podemos confiar en Dios acerca de lo más importante que sucederá en nuestra vida, ¿por qué deberíamos confiar en Él con cualquier otra cosa? Lo que nosotros creemos acerca de la vida y la muerte y el morir es una reflexión de lo que realmente creemos de Dios. La marca del evangelio tiene un costo. La marca del evangelio tiene un costo y debemos estar dispuestos a pagarlo. Si no lo hacemos, no podremos cosechar la recompensa que conlleva la obediencia. El apóstol Juan les dijo a sus lectores que si obedecían los mandamientos de Dios,
Esa era la manifestación de su amor por Dios. Primera de Juan 5:3. Que el obedecer a Dios es una manifestación de nuestro amor por Dios. Y yo creo que hemos hecho un trabajo terrible en la iglesia en los últimos años haciendo esta conexión. Cuando obedecemos a Dios, no somos mejores que los demás. Simplemente nos comportamos como alguien que se toma a Dios en serio. Cuando leemos la Biblia y decimos y nos comprometimos a obedecer lo que encontramos ahí, estamos diciendo: Dios, yo creo que lo que tú me estás diciendo es lo más importante que yo puedo creer. La conexión entre nuestros miedos y preocupaciones sobre la muerte y el morir no está desconectada de nuestra obediencia. Y como espero demostrar en unos momentos, estas dos realidades están más juntas de lo que nos hemos dado cuenta. Al concluir de nuestra serie hoy, me gustaría compartir con ustedes 6 beneficios que debemos apreciar acerca de nuestra mortalidad. 6 beneficios. Yo sé que suena extraño, pero hay beneficios en apreciar nuestra mortalidad, tal como se alude en este texto. Son 6, así que voy a avanzar porque no tengo mucho tiempo para mucha explicación. El primer beneficio que podemos y debemos apreciar de nuestra mortalidad es que la muerte nos trae perspectiva a nuestra vida. La muerte nos trae perspectiva a nuestra vida. Consideremos la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano hacia la muerte y el morir? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Seguro que hay muchas opiniones, pero cuando respondemos a esta pregunta debemos hacerlo de la manera que la Biblia nos enseña, y muchas veces no lo hacemos así. Todo lo que vemos en las Escrituras apunta a un cambio en la forma en que entendemos la muerte. Todo lo que vemos debe cambiar como vemos la muerte. Desde la cruz hasta la resurrección se encuentra y se dice una y otra vez que la muerte no es un enemigo. No es un enemigo porque ya ha sido derrotado. Más importante aún, la muerte no es enemigo de nuestra relación con Dios. Pero con demasiada frecuencia, la muerte hace que nos enojemos con Dios para cuestionar el carácter de Dios. Lo que la muerte nos hace a la mayoría de nosotros es que nos hace no confiar en Dios. Realmente nos hace creer que de alguna manera Dios no podrá ayudarnos a soportar esa transición. La realidad de la muerte es que tiene una forma de ayudarnos a ver lo que es verdaderamente importante. Eso es la perspectiva. Porque lo que importa debería importar más, no menos, cuando nos confrontamos con la muerte. Y definitivamente estas cosas importantes deberían importar entre esos momentos que encontramos la muerte. No deberemos ver algo y saber algo cuando alguien muere o cuando oímos que alguien ha muerto y ahora pensamos en estas cosas importantes y entonces se van. Si son importantes, deben ser importantes en cada momento. Y el apóstol destaca esta idea en el versículo 20, cuando él dice: mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él veía lo más importante en su vida, lo veía cada día, en todo lo que estaba pasando en su vida. Porque la muerte debe traer perspectiva. La perspectiva de Pablo cambió
cuando cambió lo que él valoraba. A Pablo ya no le importaba si lo consideraban importante a él, porque para él, para Pablo, Jesús y el Evangelio se convirtieron en las cosas más importantes de su vida. Las prioridades de su vida cambiaron. Así que el primer beneficio de la muerte es que nos obliga a mirar lo que verdaderamente consideramos ser importante. Porque la muerte no es el problema. Mi miedo de la muerte lo es. El segundo beneficio que debemos apreciar de nuestra mortalidad es que la muerte confronta nuestra fe, confronta nuestra teología. En el verso 21 encontramos una de las declaraciones más asombrosas de Pablo en el Nuevo Testamento. Cuando él dice, en manera que realmente no tiene mucho sentido, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Cómo lo puede decir? Lo que lo hace asombroso para mí es que esta frase nos obliga a considerar lo que realmente creemos sobre nosotros y Jesús. Porque creemos realmente que Jesús es la parte más importante de nuestras vidas. ¿Realmente lo creemos? Vivimos realmente como si Jesús tuviera control sobre todo lo que hacemos. La muerte nos obliga a confrontar lo que realmente creemos. No es suficiente decir que creemos en algo y luego nuestra vida se desmorona cuando nuestras circunstancias se vuelven difíciles. A Pablo no le importaba lo que estaba sucediendo en su vida. Para él Jesús era todo y él todo en su vida. Estaba pensando cuando estaba preparando el mensaje y estaba aquí tratando de describir este beneficio. Y pensé en la película Indiana Jones y The Last Crusade, la última, bueno, la tercera. Cuando el papá le dieron un balazo para que él pasara las pruebas a llegar a la copa de Cristo. Y la tercera prueba era que él tenía que lanzarse de la cabeza del león. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de esta película? ¿No? El momento es que es un lanzo de fe, un paso de fe que tiene que hacer. Y hay un intercambio en las escenas. Él está ahí, está respirando duro, está pensando cómo va a lanzarse, no tiene mucho espacio para correr y tratar de darse la mejor oportunidad posible. Y el papá está en el piso con la herida y él está hablando. El hijo no está ahí, pero le está diciendo, ¿qué tú crees? Tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Y el hijo está ahí mirando al hoyo, pensando cómo voy a llegar al otro lado. Y él tiene que hacer una decisión. ¿Creo o no? Y en la película obviamente toma el paso. Toma el paso. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Y lo que creemos afecta cómo nosotros vivimos. Afecta cómo nosotros hacemos nuestras decisiones. Porque la realidad de nuestra mortalidad es un recordatorio fiel de que en algún momento estaremos ante Dios. Vamos a estar ante de su presencia. Y eso no es una cita que podemos evitar. Así que entonces, ¿creemos realmente que morir es ganancia? ¿Realmente creemos eso? Vemos eso en nuestras vidas, que el morir en Cristo es la mejor opción de la que estamos experimentando en este mundo. ¿Creemos eso? Nuestra mortalidad, la muerte, confronta nuestra fe, confronta nuestra teología, confronta lo que realmente creemos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de nuestro carácter, acerca de cómo debemos vivir con nuestro vecino. El segundo beneficio nos desafía a evaluar lo que realmente creemos al confrontar cómo vivimos. Porque la muerte no es el problema. Mi miedo de la muerte lo es.
El tercer beneficio que debemos apreciar de nuestra mortalidad es que la muerte provoca nuestra obediencia. La muerte provoca nuestra obediencia. Pablo anhelaba que terminarán los problemas de este mundo. Él anhelaba ese fin de todo lo que había encontrado en el mundo, todas las dificultades, todas las pruebas, todas las cosas que estaban funcionando como obstáculos a su vida. No porque no le gustaba vivir, simplemente entendió que lo que Jesús había preparado era mejor. Realmente creía que lo que Jesús estaba preparando en el cielo era mejor. Pero había algo que le impedía pedirle a Dios que lo llevara al cielo. Pablo miró el trabajo que habían comenzado y las personas a las que había llevado a la fe en Jesús y reconoció que no había terminado su labor. En el versículo 25 él dice: estoy convencido, me quedaré y continuaré contigo. No había llegado el momento de partir. Aunque veía mejor estar en la presencia de Dios, no iba a dejar de hacer lo que tenía que hacer. Pablo tenía trabajo que hacer y lo iba a hacer con excelencia. No iba a abandonar la tarea que le habían encomendado. Pablo estaba viviendo la convicción de que un cristiano debe vivir en fiel obediencia hasta que se complete el labor. Sé que han habido ocasiones en que he pensado e incluso he dicho que alguien murió antes de tiempo. Murieron antes de tiempo. El problema con la declaración es que la muerte es la providencia de Dios. La muerte es la providencia de Dios. Eso significa que debemos vivir para Cristo hasta que muramos en Cristo. Cuando decimos que el tiempo, que murieron antes de tiempo, estamos diciendo algo que realmente no nos pertenece a nosotros. No estoy diciendo que la gente muere cuando ya terminaron el trabajo. Eso es una manera de pensar que es inconsistente con lo que nosotros debemos de creer como cristianos. La gente muere y mueren cuando mueren, porque vivimos en un mundo lleno de pecado y mundo confuso. Lo que nosotros debemos de hacer, la manera en que nosotros interactuamos con este problema del tiempo, cuánto tiempo tenemos, es que debemos de vivir a nosotros. Yo estoy hablando de la iglesia. Cuando nosotros como creyentes realmente creemos en Jesús, realmente creemos en el Evangelio, realmente creemos en lo que Jesús ha hecho para traernos y adoptarnos a la familia de Dios, es que debemos de vivir como si eso fuera la verdad. Para que no importe cuando muramos, hemos vivido fielmente a lo que creemos. Eso es para mí el problema con la frase. Nosotros sentimos que alguien muere antes de tiempo solamente porque nosotros vemos el potencial de la vida. Vemos lo que nosotros nos faltaría a nosotros si nosotros hubiésemos muerto en ese tiempo. Pero si esa persona muere en Cristo, ellos no se perdieron oportunidades, porque el estar con Cristo es mejor. Ese balance es el balance que no está presente en la Biblia. En nosotros, que está presente en la Biblia. Que tenemos labor, tenemos cosas que hacer, pero si morimos en Cristo. Ok, ya se acabó el labor. Ya estamos donde queremos estar. El tercer beneficio de nuestra mortalidad no debería ser un obstáculo para nuestra fiel obediencia a Dios. Porque el problema la muerte no es el problema. Pero mi miedo de la fe sí lo es. El cuarto beneficio que debemos apreciar de nuestra mortalidad es que la muerte nos recuerda nuestra verdadera necesidad. La muerte nos recuerda nuestra verdadera necesidad. Pablo les dijo a los filipenses que estaba
en apuros entre quedarse o irse. La presión, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Quiero irme, pero los veo a ustedes. Yo sé que puede ser difícil de entender completamente, porque hay días en que veo lo que hablaba Pablo, lo entiendo, lo siento. Y hay otros días que creo que él realmente estaba completamente loco, porque veo a mi familia, veo a todo el labor que todavía tengo que hacer, libros de escribir, proyectos de completar. Y hay otros días que veo, ven Dios, ven. Y acaba con todo esto. Pero creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra mortalidad tiene una forma de ayudarnos a ver lo que realmente necesitamos. Porque cuando tenemos que enfrentar la muerte de un amigo, un ser querido, yo no he visto que necesitamos mucha ayuda para detener todas las cosas que realmente no son necesarias. Todas las cosas que no importan, paran. Y todo el mundo deja que paren. No tienes que ir al trabajo, no tienes que pagar los biles, no tienes que hacer nada. Te quedas en casa y empiezas a, ¿cómo se dice? Mourn. Se me perdió esa palabra. ¿Qué dice mourn? La pérdida. Sienten la pérdida de la persona que ha muerto. Nosotros sabemos lo que tenemos que seguir haciendo y sabemos lo que podemos dejar de hacer cuando alguien muere. Lo sabemos. Porque lo más importante sube y lo que no realmente es importante lo dejamos ir. Eso quiere decir que no necesitamos obsesionarnos con nuestra mortalidad para reconocer la forma en que revela lo que debemos priorizar. Es interesante para mí que los deseos de Pablo cambiaron cuando lo que anhelaba era lo que nunca podría ser eliminado. Los deseos de Pablo cambiaron cuando lo que él realmente anhelaba era la cosa que nunca podría ser eliminada. La vida que Dios le había dado fue algo que él aprovechaba todos los días. Cuando pensamos en lo que necesitamos, siento que tenemos la tendencia de que esas cosas son a referencia a lo que otros tienen, las otras cosas que otros tienen. Yo necesito esto porque yo veo que otros lo tienen. Yo necesito esto porque yo veo cuánto ellos lo disfrutan. Pero eso no es una necesidad. El alguien tener algo no quiere decir que yo lo necesito en mi vida. Lo que nosotros realmente necesitamos solo puede ser provisto por Dios. Solo Dios puede proveer eso. Así que el cuarto beneficio de nuestra mortalidad es que nos ayuda a ver que Dios puede suplir lo que necesitamos porque Él es bueno y nunca nos fallará. Dios sabe lo que necesitamos, pero a veces nosotros nos olvidamos lo que necesitamos y la muerte trae esto a nuestro recuerdo, porque la muerte no es el problema, pero mi miedo de la muerte lo es. El quinto beneficio, tenemos este y otro más. El quinto beneficio que debemos apreciar de nuestra mortalidad es que la muerte nos despierta a la belleza de nuestras relaciones con otros. La muerte nos despierta a la belleza de nuestras relaciones con otros. Pablo es humilde al aceptar que la razón principal por la que permanece es porque ayudará a los filipenses. Pablo en realidad dice que era necesario por causa de ellos que él se queda. Desde el principio de la humanidad, Dios ha revelado la necesidad de conexión y relación. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo.
Dios no estaba siendo sentimental. Dios estaba exponiendo la necesidad de cada persona de estar en comunidad. Una de las razones por las que Pablo se debatió entre ir o quedarse fue por las relaciones que tenía. Nuestras relaciones son importantes puntos de conexión y Dios nos las ha dado para nuestro bien, y es un bien mutuo. Así que la muerte me despierta a la belleza de estas relaciones. Yo siempre le digo a mis amigos cuando me llaman, de vez en cuando me hacen preguntas, ¿por qué tú siempre respondes? Uno, porque tu nombre está en mi teléfono. Pero si veo tu nombre y tú me estás llamando, yo voy a responder. Porque no hay nada más importante que tu amistad. Es en serio, eso lo creo y vivo así. Si tú quieres ir a salir a comer a un almuerzo, yo voy. Porque lo que estoy haciendo puede pararse, pero el tiempo con un amigo no se puede reclamar. Y Dios quiere que nosotros aprendamos que nuestras relaciones con nuestros amigos y nuestros seres queridos son relaciones que no se pueden recuperar ese tiempo si la perdemos. Y la muerte trae esa realidad hasta arriba en nuestros pensar. Así que el quinto beneficio de nuestra mortalidad es que nos ayuda a reconocer el poder de nuestro círculo de amigos y familiares, que deben ser un regalo para nosotros y nosotros un regalo para ellos. Así que la muerte no es el problema. Pero mi miedo sí lo es. El último y sexto beneficio que debemos apreciar de nuestra mortalidad es esta: la muerte nos prepara para la eternidad. La muerte nos prepara para la eternidad. Y yo sé que suena extraño. Yo sé que es un poco extraño. Pero nadie vivirá para siempre. Cada uno de nosotros vamos a morir. Y todos debemos reconocer esto. Déjeme decirlo de otra manera. Si el Hijo de Dios tuvo que soportar la muerte, ¿qué nos hace pensar que no tendremos que hacerlo nosotros? Y para mí eso es lo que esto significa. Que al pensar de la muerte y considerar mi muerte que va a ocurrir, yo estoy viviendo en una manera consistente de lo que le pasó a Jesús. Porque Él pensó en la muerte. Y Él se estaba preparando para la eternidad. Y este para mí es probablemente el mayor beneficio de nuestra mortalidad. La realidad de la muerte no está diseñada para destruirnos. La realidad de la muerte no está diseñada para destruirnos. Está diseñada para exprimirnos nuestro anhelo de este mundo. Lo voy a decir una vez más. La muerte está diseñada para exprimirnos nuestro anhelo de este mundo. Porque cuando nos aferramos a una vida que pasa por una que nunca pasará, sustituimos lo mejor que Dios ha dado por algo que no podemos sostener con nuestro propio poder. Tenemos que comenzar el mismo viaje que hizo Abraham hace tantos siglos. Tenemos que buscar una ciudad cuyo constructor sea Dios. Porque cuando buscamos a Dios, nos acercamos cada vez más a lo que Dios ha prometido a todos sus hijos. Todo lo que el mundo tiene para dar son promesas vacías. El mundo no puede darnos la vida eterna. El mundo no puede proveernos el gozo que queremos. Solo Dios puede hacerlo.
Así que este último beneficio, el sexto beneficio de nuestra mortalidad, es que puede enseñarnos a ver la belleza del don de Dios de la vida eterna como algo inmensamente valuoso. Porque la muerte no es el problema, pero mi miedo de la muerte lo es. Y cuando mi miedo de la muerte está tan alto que no puedo ver cómo es que Dios me va a traer a su presencia, no veo estos beneficios. La vida y la muerte no son temas fáciles de discutir, pero como cristianos no tenemos ninguna razón para temer hablar de ellos. La razón por la que no nos preocupamos por la muerte es porque podemos confiar en aquel quien conoce el camino a nuestro destino. En Jesús, la muerte ha muerto y los moribundos han recibido una vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, que en ti podemos confiar, que la vida que nos has dado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, nunca fallará. Está garantizada, Señor, por tu carácter, que es fiel y bueno. Señor, ayúdanos a vivir en una manera que reflexione esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.